Buenos días para todos. En este jueves, la lectura de la carta del apóstol Santiago nos habla de un ejercicio muy interesante y nos dice esto. Por favor, nunca junten la fe gloriosa en nuestro Señor Jesucristo con el favoritismo. Nos pide tener una fe completamente imparcial. Ustedes y yo, ¿qué clase de fe tenemos? Y Santiago se refiere a un favoritismo en particular. Nos hace una comparación entre dos hombres que llegan a la asamblea litúrgica. Uno es un hombre muy bien vestido, que viste de lino, que tiene anillos en los dedos, y el otro, dice el texto al pie de la letra, es un pobre y andrajoso. Y inmediatamente Santiago pregunta, las personas que tenemos fe, ¿qué actitud tomamos ante estos dos personajes? Y entonces le echa en cara a la comunidad que los miembros de esta comunidad se decantan por el rico, por el aristócrata, y al mendigo, al andrajoso, lo hacen sentar en el piso o lo dejan por ahí de pie en cualquier esquina. Qué bueno que ustedes y yo nos preguntemos si nuestra fe ya nos está volviendo imparciales. Si el tener una fe en el Señor Jesucristo, nuestra mirada puesta en Dios, nos está llevando a tratar a todo el mundo en igualdad de condiciones, con el mismo respeto, con la misma seriedad, con la misma prontitud. Porque de nada nos sirve a ti y a mí tener una fe que no nos deja darnos cuenta que el otro no es simplemente un rico o un pobre, sino mi hermano. Mi hermano porque compartimos el mismo bautismo, la misma fe, creemos en el mismo Dios, comulgamos el mismo Cristo, confesamos el mismo credo. Y qué bueno que ustedes y yo nos preguntemos por eso. Porque ese favoritismo nos destruye, nos mata lentamente. Ese favoritismo hace que yo desprecie a unos y valore a otros. Y en nuestra fe el desprecio no cabe. No cabe. Que ojalá a lo largo de este día, en un buen examen de conciencia, nosotros revisemos nuestro trato hacia los demás. ¿Es un trato imparcial, generoso, nutritivo, amoroso? ¿O es un trato de depende? Depende de cómo estés vestido, depende de cuánta plata tengas, depende de qué apellido lleves, depende de qué cargo desempeñes, depende. Si tu cargo es prestigioso, te trato con todo el amor y el respeto del mundo, pero si tu cargo es básico y con esfuerzo te ganas el mínimo, pues te trato y te miro de cualquier manera. El Evangelio justamente nos presenta en Marcos una figura muy interesante. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos va recordando a nosotros lo que no está permitido hacer. Y nos va diciendo cosas como estas. El Señor Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos dijeron, pues es un profeta. Empezaron a hacer múltiples descripciones. Ustedes y yo, ¿qué opinión tenemos hoy de Jesús? ¿Jesús para mí es mi todo? ¿Es mi Dios? ¿Es mi Señor? ¿Es aquello que me da plenitud? ¿O qué opinión tengo yo hoy de Jesús? Porque una cosa es el concepto teórico de que Jesús es Dios y otra cosa es la vivencia personal. Esa vivencia personal se adquiere con la Eucaristía, con la oración, con los sacramentos, con la práctica asidua de las obras de misericordia. Pero sobre todo, esa opinión acerca de Jesús se adquiere en una íntima relación con los demás. Si yo no me relaciono con los demás, no sé quién es Jesús. Porque para mí Jesús es hermano. Y si yo no me comporto como un hermano, ¿qué clase de Jesús es el que yo tengo en mi vida entonces? Miren, algo interesante en el texto del Evangelio es que ese Jesús fue condenado, entregado y maltratado no por los pobres. El Evangelio en eso es claro. Fueron los ancianos, sacerdotes, escribas y fariseos los que lo crucificaron. Los ricos, los poderosos, los dueños del poder, de la autoridad. Los humildes y sencillos estaban ahí. A veces ustedes y yo entregamos nuestro corazón a la grandeza y no nos damos cuenta que esa grandeza, con tal de mantenerse en su poder, no le preocupa sacrificar a los inocentes. Qué bueno que le hagamos esa lectura social al texto, porque a veces somos muy amigos de los grandes, pero no nos damos cuenta cómo los grandes oprimen a los débiles
y no les interesa destruirlos con tal de mantener su poder, su estatus, su economía, sus prestigios, sus puestos. Pidamos entonces hoy al Señor esa gracia de ir creciendo en una fe mucho más profunda, mucho más humana, mucho más espiritual, pero sobre todo mucho más arraigada en el respeto y amor al prójimo. Que el Señor Jesús te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.